Muy buenas tardes a mis compañeros y a mí nos correspondió la cosa 4, la cual nos habla sobre que se trata de contener la violencia desatada antes que negarla. El autor nos pone en contexto de lo que quiere expresar con esta frase, nombrando la Constitución Democrática Colombiana del año 1991, que si bien esta reforma no significó la salvación o la erradicación del conflicto en el país, el movimiento estudiantil del 91 y los otros líderes de esta estaban de acuerdo en que, antes de negar la existencia o las razones que originaban el problema de la violencia en el país, debían enfrentar al Estado liderando la propuesta que mejoraría la situación. Todo esto ante la incapacidad y falta de interés de la clase gobernante para mitigar y actuar ante el conflicto. La entrada en escena del movimiento estudiantil significó un cambio paradigmático para la historia de Colombia, ya que el punto de estos no era tomarse el poder del Estado, sino enfrentarlo. Bueno, antes de continuar, debemos recordar algunos cambios que tuvo en la Constitución de 1991 en referencia con la Constitución anterior. Uno de sus mayores logros de la Asamblea Nacional Constituyente fue la figura de la tutela y la creación de instituciones como la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional. De igual forma, se lograron otros grandes cambios como la libertad de culto, los derechos fundamentales, la democracia participativa, la descentralización y la elección popular de gobernadores. También el reconocimiento a las minorías, la equidad de género, la defensa del medio ambiente y unas reglas claras para la distribución de las regalías, la institución de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y los estados de excepción, la doble nacionalidad y se fijó también la mayoría de edad para los indígenas, entre otros. Todo esto fue un gran avance en relación con el régimen anterior que teníamos con la Constitución de 1886, que era de un estado de sitio. Por eso la Constitución de 1991 dio un salto importante en lo que es el Estado Social de Derecho y en la reafirmación de los derechos humanos. Con la definición ya de Colombia como un Estado social de derecho, la Constitución se consagró con una serie de garantías. Sin embargo, y para continuar, podemos decir que la Constitución Política de Colombia aún está impregnada de voluntarismo, ya que podemos decir que hay falta mayor desarrollo, una mejor implementación y más asimilación por parte de los ciudadanos. De esta manera, podemos decir que primero se puede decir que la persistencia actual de la guerra y la insurgencia quiere decir todo aquel que se encuentra sublevado o levantado contra la autoridad o el orden establecido, y que estos muestran que dicho proceso constituyente del 91 aún no ha terminado. Por ello, decir que la Constitución del 91 invadió la guerra para siempre es un notable ejemplo del nominalismo extremo. Esto quiere decir una doctrina filosófica según la cual todo lo que existe es particular, es decir, niega la existencia de las universalidades, cuyo punto de partida es poco realista. Segundo, hay una extendida opinión según la cual el proceso constituyente del 91 niega el conflicto desconociendo la radicalidad de su propósito central. Esto quiere decir que, como se ha dicho, es dar lugar a una interacción entre la insurrección e instituciones. Todo esto no quiere decir que se trata de destruir las instituciones para instaurar una suerte de grado cero entre el líder o representantes y el pueblo, ni de cerrar los ojos y de pretender que con ello cada insurrección acaba la insurrección, pero sí se trata de fortalecer las instituciones, pero de manera muy precisa, en el sentido de incluir la insurgencia en la capacidad de insurrección, el poder constituyente en la definición y la práctica de la democracia. Esto quiere decir hacer la insurgencia armada parte del proceso democrático, siguiendo otros movimientos, así las modalidades y especialidades de cada camino sean totalmente diferentes. Por lo mencionado anteriormente, se generó gran controversia dentro del movimiento estudiantil. Sin embargo, se produjeron contactos con los llamados actores del conflicto, los cuales avanzaron hasta un punto en el que fue posible contemplar ambas propuestas. Esto, recordemos, se presentó en un proceso de participación de la coordinada guerrilla a la Asamblea Constituyente, que tenía un número limitado de representantes. Por un lado estaba la Asamblea y por el otro los partidos tradicionales que dominaban el duopolio político. El duopolio político es aquel extremo de competencia imperfecta en la que existe solamente dos vendedores. Bueno, todo lo mencionado también hacía presencia, con el fin de garantizar el carácter popular de la Asamblea frente a un proceso electoral inclinado a convertir la virtualidad del conflicto en un compromiso permanente. Ambas iniciativas estuvieron a punto de realizarse. El desacuerdo acerca del número de representantes de la coordinadora era difícil de tratar, pero no era algo intratable. Lo único necesario era mantener la interacción vigente, la conversación entre insurrección e instituciones.
Había que preguntarse entonces bajo qué criterio general la administración de la época decidió romper dicha conversación bombardeando la Casa Verde el mismo día en que se cumplían las elecciones de la Constituyente, para la cual podemos ver estas dos preguntas. ¿Era acaso incompatible la modalidad de inclusión de la guerrilla aún activa y el proceso electoral? Contemplar dicha posibilidad habría sido legitimar la vida armada, pues no lo creemos. Solamente quienes piensan que existe una discontinuidad total entre derecho o política y violencia podrían razonar de esta manera, pero tal posición es errada. El derecho contiene la violencia también en el sentido de llevarla dentro y no solo en el de mantenerla a raya. Podemos decir entonces que la responsabilidad por esta violencia debe ser compartida. Y finalmente podemos concluir que corresponde también al derecho y a las instituciones políticas estimar la violencia generada en nuestra sociedad por las prácticas financieras especulativas locales y globales y por la fusión entre espectáculo, consumo, intereses económicos privados y la política corriente en nuestros días. Así pues, todos debemos reconocer que la violencia no termina donde comienza la democracia. En referencia a esto podemos ver la cita de Robert Cover: ninguna mente única y ninguna voluntad solidaria puedan generar los resultados violentos que surgen de los compromisos interpretativos. Ninguna persona individual puede transformar por sí misma su interpretación operativa en la ley. Además, no podemos escapar de la multiplicidad de voces y opiniones que requiere la organización social del derecho, en tanto la violencia al querer arreglar en una sola. La violencia no termina donde piensa la democracia, por lo que las protestas y las insurrecciones son el método para combatir la injusticia y el monopolio político por el que ha pasado tanto tiempo el país. Esto no es un vicio, pero sí es un vicio inducir el derecho de la insurrección a la insurgencia armada o confundir las manifestaciones y reprimirlas por medio de las instituciones del Estado, por tratar de defender un derecho al que tenemos derecho y reparar la justicia por la que hemos estado siendo sometidos. Se puede llegar a pensar que las insurrecciones y las insurgencias son lo contrario a la democracia, pero cuando éstas surgen es por algo y se puede evidenciar la ineficiencia de la democracia, que debe ser invalidada y reestructurada. Se puede llegar a pensar que las insurrecciones y las insurgencias son lo contrario a la democracia, pero cuando éstas surgen es porque algo sucede y se puede evidenciar la ineficiencia de la democracia, que debe ser reestructurada e invalidada de una vez. Se puede llegar a pensar que las insurrecciones e insurgencias pueden ser lo contrario a la democracia, pero cuando éstas surgen es porque algo sucede y se puede evidenciar la ineficiencia de la democracia, la cual debe ser invalidada y reestructurada de una vez. Como dice Rafael Barajas, quien es un escritor mexicano, caricaturista, pintor, activista político de izquierda e ilustrador de libros para niños, que toma como ejemplo un discurso de la derecha mexicana, un ejemplo del populismo, donde dice que las políticas se realizan con un fin, sea para resolver X o Y problema, aunque para ello se deba sacrificar a las personas inferiores, refiriéndose a inferior a conceptos como género, raza, delincuentes o miserables, promoviendo el odio hacia el enemigo como un discurso. Quiere decir que las políticas siempre van a beneficiar a una minoría, aunque se tenga que llevar por delante al resto de la población, sin importar los derechos de estas, debido al monopolio por el que se ve manejada la democracia. Cordial saludo, mi nombre es Iván San Martín, estudiante de la Universidad del Quindío. Bueno, en el último apartado acerca de la cosa número 4, el autor Oscar Guardiola menciona el término populismo y se refiere a este dividiéndola en dos concepciones. La primera concepción nos habla de que el populismo son aquellas clases dominadas, son aquellas minorías excluidas, ¿sí? Pero si lo vemos desde el punto crítico, no son minorías, son mayorías de personas, pero que son consideradas minorías por las élites gubernamentales, ¿sí? El segundo concepción del populismo es la idea del populismo del pueblo complementada con
con lo que sería la democracia, con el prefijo demos. Ambas se refieren al pueblo en su totalidad, un pueblo homogéneo, un pueblo que se encargue de dirigir su gobierno, sus formas de gobierno. El pueblo debería ser el encargado de controlar la política de su país, las formas económicas, las tomas de decisiones como tal. El pueblo debería ser el encargado de eso, no un pequeño grupo de personas arriba en el gobierno controlando lo que sería la mayoría del pueblo. No, debería ser la mayoría controlando y tomando sus decisiones adecuadas para su desarrollo. Bueno, el populismo cae en lo que sería una concepción ya de nacionalismo, ¿sí? El nacionalismo, como lo mencioné anteriormente, son un pequeño porcentaje consideradas las élites, la cúspide del desarrollo, y por ende entonces debemos como rendirles tributo a esta élite, porque se supone, ¿sí? Creemos que entonces ellos son los que saben más, que son intelectualmente mejores, y entonces podrán traer beneficios para la mayoría de personas. El nacionalismo nace desde el destino de manifiesto. El destino de manifiesto, o el destino obvio, que consideran en Estados Unidos en esta época, les da como la potestad de expansión inminente de Estados Unidos. Se consideraban que estaban en la cúspide del desarrollo y por ende justificaron la guerra, asesinato y masacres de indígenas consideradas minorías en este país, ¿sí? Por eso también se creó la esclavitud y varias problemáticas, dado que el nacionalismo, como lo mencioné, se creen que son los encargados de distribuir desarrollo y distribuir conocimientos, justificando el atropello y viendo a las minorías, ¿sí? En este caso serían mayorías, pero ellos los veían como minorías, los ven como unos estorbos en el camino del desarrollo, como unas piedritas, como personas quedadas ante el desarrollo, y por ende se justifica el atropello hacia ellos. Para terminar, forma de nacionalismo cae en lo que sería el neoliberalismo, un movimiento político, una forma de gobierno, la cual ni es nueva ni es liberal, ¿sí? Se refiere al autor que no es nuevo porque esta viene desde tiempos atrás, desde movimientos en Chile con el dictador Pinochet. Y no es liberal porque el concepto de liberal se refiere a libertad, tolerancia, igualdad ante la ley y reducción del poder del Estado, lo que no se ve en este movimiento político, dado que es el encargado de su forma de desarrollo es quedarse con las riquezas del pueblo. El pueblo, ¿sí? La mayoría del pueblo trabaja y obtiene riquezas, y estas élites, esos pequeño porcentaje, se queda con estas riquezas, se queda con la mayoría de las riquezas, y al pueblo le queda solamente un porcentaje muy pequeño de estas ganancias. Bien, por otro lado, el nacionalismo, entes de movimientos de liberación nacional, las encargadas de, ir un poco en contra aquellas de este nacionalismo, ¿sí? En donde Estados Unidos es la élite y controla a Sudamérica, ¿sí? Entonces, dado que es la élite, se considera pues en la cúspide de desarrollo, entonces esa es como la que adoctrina a la Sudamérica. Entonces personajes como Frantz Fanon, ¿sí? Los cuales en la época de colonización, después de que se acabó la época de colonizar, entonces esta persona eh, hace reflexiones, ¿sí? Y se anticipa ante la historia, dice que la decolonización no fue el periodo ya de que, bueno, se acabó la colonización y llegó ya pues la etapa de paz, la etapa maravillosa, la etapa bonita ya para el desarrollo. Él se anticipa y reflexiona y dice que eso no es el final de la lucha, y que posiblemente el nacionalismo enfocado en el neoliberalismo traerá problemáticas. Entonces lo que vemos actualmente, este personaje pues se anticipa a esto. Muchas gracias por su atención prestada.